amigos, ¿cómo están ustedes? Hablar de algunos enigmas dentro de la mitología religiosa o cultura religiosa como tal. Estos enigmas tienen que ver con algunas posiciones del reino. Me da un gusto enorme poderme de nuevo con ustedes impartir este conocimiento. Hay algunas cosas mencionadas dentro de los manuscritos o obras o textos sagrados, y estos textos sagrados tienen que ver dentro de esa cultura popular que está centrada en la cultura popular del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Es Samael, es considerado el arcángel de la muerte y tiene algunas consideraciones dentro de los manuscritos. Es una figura que puede obrar bien o puede obrar mal, ¿no? Dentro de la cultura rabínica, dependiendo de la labor que se le encomienda. Este ángel puede obrar bien o obrar mal, dentro de la cultura rabínica, dentro de los documentos como tal. Ginger Borja y JB Comunicaciones. Y deseo de antemano que tenga usted abundancia. Primero, que usted tenga muchísima abundancia, demasiada abundancia, tenga paz, tenga salud y tenga riqueza. Son cosas que deseo para su vida, que tenga paz, salud y riqueza. La lealtad se mide en la ausencia, no en la presencia. Este canal es para darle vida y darle valor a usted como persona. Por cierto, yo hablaba un poquito sobre Samael. Es conocido también como Esmil o Samiel. Era conocido como el arcángel de la muerte, jefe del quinto cielo y uno de los 7 regentes del mundo. Tenía una posición de autoridad extraordinaria este arcángel. Tenía un poder extraordinario. Tuvo bajo su mando a millones de ángeles. Tuvo millones de ángeles a su mando. Y voy a señalar algunos ángeles que tuvieron a su mando. Millones de ángeles en el 7º cielo. Él tenía a Arabón o a Jerabú, hasta que decidieron este grupo de ángeles rebelarse contra Dios. Este arcángel, en algunas tradiciones, en algunos grupos o algunas tradiciones, como en el caso de los Talmud babilónicos, los Talmud, y dentro de la cultura rabínica o enseñanza rabínica, ha sido considerado uno de los personajes que puede ser bueno o malo. Él tiene algunas cosas, puede ser bueno, puede ser malo, como se lo determine, pero está dentro de esa consideración de los Talmud y dentro de los estudios de algunos rabínicos como tal, o la cultura rabínica como tal, que está dándole más autoridad. En este escrito, está escrito en hebreo, y se lo considera el ángel de la guarda de Saúl. Dentro de la tradición, este es el ángel de la guarda de Saúl, patriarca de los pueblos edomitas e hijo mayor de Isaac. Este ángel era el que andaba con Saúl y era el guardián o el guarda de Saúl como tal. Dentro de la tradición rabínica, dentro de la cultura judía y dentro de muchos escritos, se habla muchísimo de Samael. Hablando un poquito de Samael, en los procesos, se lo considera el patrón de Edom. Y está localizado, hay una localización dentro del patrón, como patrón de Edom, en el levante mediterráneo, al sur de Judea, suroeste del Mar Muerto. Ahí estaba situada la situación. Este nombre de origen judío tiene que ver con un nombre judío. Etimológicamente, estamos hablando que ese significado tiene que ver mucho con la ceguera de Dios. Cuando hablamos, el significado de Samael significa la ceguera de Dios o veneno de Dios. Es como se lo traduce dentro de los procesos o dentro de su traducción del nombre como tal. Significa su nombre. Miren que el nombre significa su nombre, también es conocido dentro de este proceso con otros nombres, con otros nombres que se les ha ido dando a él. A Samael, Shimen, Samil o Shamiel,
que tiene que ver con todo con el nombre hebreo que se le está dando a él dentro de este proceso de este ángel o arcángel que tiene una autoridad extraordinaria, que la Biblia no lo menciona, pero otros manuscritos lo mencionan a Samael. Y la Biblia tiene unos procesos interesantes. El nombre de Samael es mencionado solo en los manuscritos y textos, pero en textos que no tienen nada dentro de la Biblia. En algunas creencias más allá no se menciona en la Biblia, ninguna del nombre de Samael está en la Biblia. Por eso es que lo vemos como un enigma, y lo vemos como un enigma, pero es considerado dentro de los manuscritos rabínicos muchísimas veces el nombre de él. Y el nombre de él suena mucho dentro de los procesos de los ángeles como tal, que fue uno de los ángeles que se rebeló contra Dios y tuvo esa rebeldía hacia Dios, y que es un proceso de rebeldía. Por eso que el primer pecado que creo que tiene el ser humano, o el pecado del mundo, o el pecado del universo, o el pecado que se dio en el cielo, no fue la desobediencia. El primer pecado que estamos hablando es la rebeldía. Entonces la rebeldía es un problema del alma, un problema del ser, porque si la rebeldía fue parte del cielo, entonces el ser humano también tiene principio de rebeldía. Y la rebeldía no nos permite visualizar las cosas divinas o las cosas que son de ayuda para el ser humano. Porque Samael era un concepto de rebeldía. Con todos los ángeles se rebeló contra Dios. Fue una rebelión abierta. Entonces el pecado en el mundo, el primer pecado en el mundo, entonces no es la desobediencia, es la rebeldía. Para ser desobediente primero hay que ser rebelde. Es interesante. Ciertamente a Samael se lo relaciona con Esaú, porque era el guarda de Esaú, bajo la tradición. Se dice que era su ángel guardián. Sin embargo, en los textos bíblicos, o en la escritura, o en la Sagrada Biblia, o los manuscritos bíblicos, su nombre no es mencionado. En ningún de los, no es mencionado su nombre, no aparece el nombre de Samael, pero sí sale como un documento extrabíblico. En la historia de este hijo de Isaac, no aparece, no tiene una referencia, pero en todo ese contenido de religiones, creencias afirman la existencia, aunque no aparece, pero en muchos grupos religiosos afirman la existencia de este ángel, lo dan como hecho, lo dan como verdad. No aparece en la Biblia, pero en otros manuscritos sí aparece y le dan muchísima vivacidad y realce. El ángel es considerado como el ángel de la muerte, es un ángel de la muerte, es la figura que no representa en la Biblia, no está representada, pero sí en otras tradiciones, sí en otras religiones. El ángel de la muerte es conocido, hasta venerado y hasta respetado, lo veneran a este ángel en todas las creencias, lo veneran, tienen una creencia de venerarlo y a este ángel como considerado el ángel de la muerte, y estaba dentro de este grupo de rebeldía. El judaísmo, cuando hablamos del judaísmo, donde se lo conoce como Samael o Sariel o Azarael, tiene algunos, Samael, Sariel o Azarael. Esos son los nombres que tiene. En el Islam, llamado Malak y Al-Baq, es considerado dentro de este grupo religioso. En el hinduismo se lo conoce como Yamar o Yamaral. En la cultura que estamos manejando, en la cultura o en la ficción popular o en la tradición popular, esto se lo conoce como la parca o la guaraña, que era el ángel de la muerte. Es considerado como la parca o la guaraña, que es el ángel de la muerte. En alguna mitología es la imaginación, o en esa imaginación descrito como una figura esquelética, como una capucha. El ángel de la muerte, la guaraña, una hoz y una bella mujer o un niño, era considerado en esa cultura. Por eso que tiene algunos nombres, ha ido pasando de cultura en cultura, de religión a religión o grupos religiosos, y le han ido dando un nombre a Samael. Pero Samael era uno de esos ángeles guardianes, tenía un poder sobrenatural cuando estudiamos cultura extrabíblica, que tenía poder, pero su pecado fue rebeldía. Y cuando hablamos nosotros de los ángeles o los procesos angelicales, los ángeles responden al llamado del Señor y siguen sus órdenes, como se ha descrito en diferentes textos bíblicos o diferentes versículos de las Sagradas Escrituras, o como lo menciona la Biblia.
Los ángeles siguen la orden de Dios, que se encargan y específicamente en este encargo se encargaba de la muerte. Entonces este ángel que estamos hablando, Samael, seguía la orden de Dios y era encargado de la muerte. Pero cuando hablamos a nivel angelical, los ángeles tienen que ser obedientes y obedecen a la orden de Dios. Algunos de los textos y libros escritos donde se menciona esta figura con el Talmud, el Apocalipsis de Moisés, tiene que ver con algunos procesos. El testamento de Moisés, que son escritos extrabíblicos, entre otros manuscritos, se habla mucho de Samael, se habla mucho de esta figura, de este ángel, y algunos artículos también que hay que notar en el Astarot. Tiene que ver muchísimo esta figura que está ahí, un ángel que ha sido muy representativo. No en la Biblia aparece, pero sí en otros manuscritos. Hay algunas creencias religiosas. Recuerden que la cultura tiene muchas creencias religiosas. Nuestra cultura tiene creencias, también hay creencias religiosas. Y muchas de estas creencias religiosas tienen que ver con algunas afirmaciones de la existencia de este arcángel. Tienen que ver muchísimo que sí existen esas creencias religiosas. Hay muchísimos textos importantísimos que nos dan a conocer la naturaleza de este ángel. Y algunas de ellas tienen que ver con algunas tradiciones o cosas que están ocurriendo, pero conozcamos algunas de ellas, hagamos y conozcamos algunas de estas que son importantes para ir entendiendo este proceso. Y eso dicen los Talmud, eso dicen las tradiciones extrabíblicas como tal. Hay un texto que es interesante, que se lo voy a leer hoy. Por el camino de la sabiduría te has encaminado, y por veredas derechas te has hecho andar. Proverbios 4:11 habla de la sabiduría. Hay que tener sabiduría. Este tema de sabiduría es saber manejarse con prudencia, saber manejarse con gracia, saber tener valor a la vida. Por eso que hay que caminar con un camino de sabiduría. Este tema que estoy hablando hoy, lo que quiero hacer es sumar algo más, a que podamos investigar, crear conocimiento, crear ser, crear esa capacidad de entender procesos de cambios. Por eso que es importante, ¿no? Hay que ir cerrando un poquito esto. Hablar de Samael es una cosa impresionante, y había que ir hablando más de los procesos angelicales. Y voy a ir cerrando este capítulo para abrir otros temas de ángeles. En el mundo que vivimos, el mundo que vivimos está lleno de mitología, de enigmas, referenciales de ángeles, de demonios. La ciudad que vivimos habla de demonios, de ángeles, de brujería, hechicería, macumbería, y de todas esas raíces que registra. Pero sí hablamos mucho de ángeles. Esto en la Biblia no registra el nombre de Samael, pero en el registro talmúdico sí, y es importante estudiarlo. Aunque no podamos decir algunos, no, pero esto no es bíblico, no está en la Biblia, sí, pero no nos quita la capacidad de entender otros procesos que son importantísimos para la escritura, para abrir el conocimiento. Pero es importante como referencia en estos procesos. No quiero decir que Samael existe o no. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que abrir la mente y tener más conocimiento de estos procesos para que podamos entender, porque se asegura que no hay cosas buenas ni cosas malas, pero hay que recalcar, hay que rebuscar, hay que buscar información, porque todos los misterios son buenos, y cada misterio que existe dentro de estos procesos nos ayuda a edificar nuestro conocimiento. Cuando uno habla de Dios hay misterios, cuando en la religión hay misterios, en la fe hay misterio sobrenatural. Yo deseo de todo corazón que Dios me le bendiga y le guarde, y en una manera muy especial. Gigner Borja y JB Comunicaciones, no se olvide, calidad, calidez y experiencia. No se olvide, este canal está hecho para usted, para que usted juntos hagamos conocimiento y aprendamos procesos. Y no se olviden que vamos a tener otra entrega de ángeles, y vamos a ir hablando sobre algunos procesos de desarrollo. No se olviden, suscríbase al canal, denos like a la campanita, denos like, por favor, de todo corazón. Le amo mucho.